Muchísimas gracias, como siempre, a Raíces de Europa, a los que estáis allí escuchándome, a ti, José Alipio, y a los que escucharán esta ponencia en diferido, ¿no? En el canal de YouTube y por las vías por las que les llegue. Efectivamente, lo que nos ocupa hoy es un tema bastante curioso, y más en España, ¿no? Bueno, en toda Europa y en todo el mundo, pero concretamente en España. Y creo que al mismo tiempo, como también ha dicho José Lipio, es un asunto bastante desconocido, ¿no? A pesar de ser cotidiano. Sin embargo, me gustaría comenzar con una pequeña corrección sobre una conferencia que tuvimos hace unos días, sobre un pequeño error que cometí yo a la hora de decirlo, que fue precisamente la conferencia de las Termópilas, en la que tuve una cosa que en lingüística se llama desliz paronímico. Es decir, no es en sí un error de conocimiento, sino un desliz lingüístico, ¿no? Y dije, a pesar de saber que no es así, dije que Esparta era un virreinato y lo que quería decir es que era una diarquía. Obviamente sabía que no era un virreinato, ¿no? Y sé lo que es una diarquía, pero esto que en lingüística se llama desliz paronímico, que dos términos que se parecen bueno, pues en la forma, pues a la hora de comunicar, ¿no? Estando uno ahí en plena comunicación de una hora de conferencia, pues hay ese desliz y simplemente corregirlo y pedir disculpas por eso. Bueno. Después de lo dicho, seguimos con nuestra conferencia, ¿no? Seguimos, o mejor dicho, comenzamos con el tema de la historia apasionante del pueblo gitano en Europa y en el mundo también. Algo que es también muy desconocido es que existen gitanos, por ejemplo, en rincones tan remotos del mundo como Afganistán, como Irán, como el este de Turquía. Todos sabemos que existen en Europa y veremos cómo llegan hasta allí. Veremos no solamente cómo llegan, sino cómo se asientan, cómo viven y realmente qué les empuja a salir del lugar del que salen, que no sabemos todavía muy bien cuál es, ¿no? ¿Qué origen tiene esta gente? Bueno, a modo de organización veremos los siguientes puntos a los que les he dado el nombre de hogar, hablaremos de dónde salen, ¿no? Como hemos dicho, los problemas a los que van enfrentándose durante ese camino, la libertad final, aparente al menos, que alcanzan en cierto momento de ese periplo extraño que, bueno, pues comienzan por las causas que veremos a continuación, y el punto 4, que es el punto final que veremos llamado el gran viaje, ¿no? Ese viaje que les lleva desde, como veremos a continuación, desde el norte de la India o actual Pakistán hasta las costas del sur de España y posteriormente, bueno, pues en barcos a América, ¿no? Y al resto de los rincones del mundo. Y veremos específicamente, pues, cada una de esas estaciones, podemos decir, ¿no? O cada uno de esos lugares o áreas geográficas por las que van pasando en ese gran viaje y que las caracteriza. Comenzamos, como no podría ser de otro modo, con el principio de esta historia o de esta epopeya realmente de la gente humilde, ¿no? Porque al fin y al cabo está protagonizada, es este gran viaje del héroe, podríamos decir, comparándolo con los otros que ya hemos visto y enmarcando todo dentro del ciclo de conferencias de la India. Veremos, como decíamos, que el hogar primigenio de lo que hoy llamamos gitanos, ¿no? O de la tribu, de la gente de los romaníes, de los dom, también de los doma, es efectivamente el norte de la India. Sobre todo los estados actuales del Punjab y, como decimos, cercanos al Himalaya, lo que hoy en día es toda la zona del norte de Pakistán, en las que sigue habiendo tribus que se autodenominan dom. Bueno, ese periplo, como ya hemos visto, parte de este punto geográfico y va atravesando, como vemos en el mapa, numerosas regiones, bueno, de una manera más o menos unificada, ¿no? Como un grupo más o menos homogéneo, desde ese norte de África hasta la actual Turquía, hasta Bizancio, ¿no? Es verdad que sufren algunas divisiones, ese grupo, pero no es hasta Bizancio, o es, mejor dicho, no es hasta la huida de Bizancio, cuando ese grupo que aparentemente era homogéneo comienza a diversificarse tanto que, bueno, pues crean comunidades completamente aisladas y comunidades completamente diferentes en cultura, en idioma, en apariencia, en vestidos las unas de las otras. Ya veremos por qué pasa eso precisamente al saltar a los Balcanes. El hogar primigenio y el hogar primero en el que los ancestros de lo que hoy llamamos gitanos vivían es, como hemos dicho, el Rajastán. Un lugar hermosísimo que yo tuve la oportunidad de ver el verano pasado y que está precisamente en esas zonas boscosas, selváticas, ¿no? Pero a pesar de ser selváticas son zonas de bosque seco, no llegan a ser lugares monzónicos, ¿no? Como esas regiones del noreste de la India. Hogar del tigre también, hogar del elefante asiático, es decir, estamos en un mundo muy distinto al que conocemos nosotros. Estamos ya localizados en la geografía y también es conveniente que nos localicemos en el tiempo, ¿no? En el segundo eje que nos ocupa. Alrededor del siglo X, siglo XI,
grupos poblacionales de los que habitan en este Rajastán indio, en zonas de lo que hoy es Pakistán, cerca de la zona del Valle del Indo, perdón, comienzan un periplo impresionante. Comienzan lo que parece ser una huida. Veremos a continuación si es que están huyendo, si es que están buscando algo o simplemente van, bueno, moviéndose de una manera errante hasta acabar donde finalmente llegan, que es Europa. En cualquier caso, lo que no sabemos a ciencia cierta, como hemos dicho, son los motivos. Son las razones de base por las que esa gente parte un día del Rajastán indio y comienza a avanzar siempre hacia el oeste, siempre hacia lo que podría parecer que tienen como objetivo Europa, ¿no? Al menos en una primera vista de ese periplo. Las razones realmente creo que son de mucho más calado, creo que son mucho más numerosas y creo que son mucho más complejas a que simplemente estuvieran perseguidos o simplemente, bueno, estuvieran huyendo o buscando recursos. Si nos movemos precisamente a esa época, ¿no? Siglo X, XI, incluso antes, siglo VIII, siglo IX, al lugar que hoy en día ocupa la India, ¿no? Al subcontinente indio, y nos desplazamos en concreto a una ciudad, que es la ciudad de Canoch, descubriremos que era realmente, bueno, pues la perla que todos codiciaban y que todos querían poseer. ¿Y quiénes son esos todos? Bueno, pues todas las tribus o todos los reinos que habitaban en esa India, que hoy en día es un país muy diverso, pero es un país, pero que a lo largo de la historia no ha sido así. Bueno, pues teníamos diversas dinastías, ¿no? En ese momento. Tenemos al sur los Rashtrakutas, tenemos en el norte el imperio de Gurjara Pratihara y tenemos hacia el este los Palas. De manera que todos ellos codiciaban, como hemos dicho, esa ciudad que vemos arriba, que bueno, tiene ocupa, ¿no? Ocupa parte de todos los imperios que hemos mencionado, que está al norte, que es Canoch. ¿Qué pasa en Canoch? ¿Qué tiene Canoch que todos la codician tanto? Bueno, Canoch era, podríamos decir, la sede de la legitimación del poder. Lo que habría sido, o lo que fue, mejor dicho, Pataliputra, ¿no? En otros momentos en los que, bueno, pues en época de Ashoka el Grande, en época de los Mauryas, de los Guptas, pues fue la sede del poder. Decimos que una vez que es ocupada por un dirigente, pues obtiene automáticamente toda suerte de prebendas y toda suerte de consideraciones, ¿no? Lo que podría ser en Occidente la ciudad de Roma, por ejemplo, quien gobierna Roma tiene una especie de pátina, ¿no? de lo inmortal y de lo imperecedero. Pues efectivamente en esta época ese puesto le pertenecía a Canoch. ¿Por qué se movió este puesto de prestigio, como hemos dicho, de Pataliputra a Canoch? Bueno, por muchísimas circunstancias que no vienen demasiado a cuento ahora, ¿no? Pero bueno, por tener un contexto, porque esta Pataliputra se va fragmentando, los poderes locales van tomando más poder realmente que el central, y bueno, pues eso no puede sostenerse a largo plazo. Y ese poder de Pataliputra como capital, podemos decir, sentimental e histórica, se va poco a poco desplazando a Canoch. De manera que el imperio o el poder fáctico, ¿no? Dentro de la India que tomara o que conquistara Canoch, pues sería, como hemos dicho, de facto automáticamente aceptado por todos los indios o habitantes del subcontinente indio. Durante muchísimas décadas, realmente durante varios siglos, el imperio que vemos en verde, en la zona del noroeste, el imperio del Gurjara Pratihara, sirvió como una suerte de escudo y una suerte de actor a la hora de mantener la calma, de mantener la paz y mantener la estabilidad. Porque no podemos olvidar que si nos movemos más hacia el oeste, si nos movemos y cruzamos las fronteras del Hindu Kush, por ejemplo, y llegamos a lo que hoy en día es Afganistán, el imperio de los Ghaznavidas ya estaba presionando, es decir, el Islam. Ese escudo verde que tenemos sirvió, como hemos dicho, durante varias décadas, durante un número determinado de siglos, pero al final el mismo imperio terminó fragmentándose, terminó rompiéndose desde dentro y fue presionado tanto por debajo por los Rashtrakutas, que finalmente tomaron Canoch, como por el noroeste por los Ghaznavidas, los musulmanes, que finalmente aplastaron en una especie de pinza completamente inesperada para los habitantes y para los dirigentes, sobre todo del imperio Gurjara Pratihara, y lo que hizo efectivamente fue acabar con esa estabilidad, acabar con esa paz y acabar con esa suerte de status quo que tenían todos los habitantes dentro de ese imperio del noroeste de la India. Bueno, vemos efectivamente que esta toma se realiza por parte del rey o del emperador de los Rashtrakutas, Indra III, en el 916, y que a partir de ese momento el estado de los habitantes de esa zona es o se vuelve realmente precario. Bueno,
Realmente, como consecuencia de todas estas acciones, de este triángulo de Kanoch, en el que al final Kanoch es tomada y al final esa estabilidad es destruida, surge lo que después serían las primeras migraciones, que acabarían considerándose los primeros gitanos. Es decir, gente que tiene una estabilidad, tiene un trabajo, tiene un status quo, como hemos dicho, en una sociedad que de un día para otro, o de un momento, bueno, en poco tiempo, desaparece. Es decir, desaparecen las estructuras que mantenían mi trabajo, desaparecen las redes comerciales que yo conocía, desaparece toda estabilidad y es suplantada completamente por un sistema nuevo de gobierno que yo no conozco. Y muchos de estos grupos poblacionales optan por el nomadismo, no entendido desde un punto de vista radical, es decir, no que se fueran, como hemos entendido siempre la historia del pueblo gitano, no en un carromato, bueno, pues a vender calderos, sino que se desplazaban de ciudad en ciudad o se desplazaban de pueblo en pueblo, porque la estabilidad, que habían conocido siempre había dejado de existir. Esto es, podemos decir, o esta es una de las primeras causas de esas primeras migraciones, la inestabilidad interior. Sin embargo, como hemos dicho también, lo que no se esperaban estos pobladores del noroeste de la India es que desde el noroeste, desde la zona de Afganistán, comenzaba a llegar un imperio muy poderoso, que ya hemos mencionado, que es el imperio gaznávida, ¿no? Podemos decir que la figura central es Mahmud de Ghazni, que asentó su capital, bueno, él era de la ciudad de Ghazni, en el actual Afganistán, una ciudad de la que hoy, bueno, de la ciudad imperial, quiero decir, solamente quedan ruinas, ¿no? La ciudadela está completamente destruida. Al lado está la ciudad moderna, también tuve la fortuna de verla el verano anterior, ¿no? Y efectivamente la ciudadela, aparte de los tanques soviéticos estacionados allí, pues durante los últimos 50 años, queda muy poco, ¿no? Aparte de muros derrumbados y todo absolutamente en un estado ruinoso. Pues como decíamos, este personaje, ¿no?, tan curioso, que crea un imperio forjado por sí mismo, Mahmud de Ghazni, comienza a presionar desde el lado contrario, es decir, comienza a llegar desde el oeste. Y esas tribus nómadas, es decir, esas tribus que habían sido sedentarias hasta ese momento, pero optan por el nomadismo para enfrentarse a esa inestabilidad, se enfrentan a un enemigo exterior. El enemigo interior era, como hemos dicho, la precariedad absoluta, ¿no?, que había surgido tras la caída del imperio en el cual vivían, o en su seno vivían estas gentes. El enemigo exterior son los musulmanes, porque además este enemigo no son como los Rashtraputas, que son del sur, y bueno, pues más o menos tenemos la misma cultura, más o menos tenemos la misma visión del mundo, sino que es una religión completamente diferente, son unos gobernantes que tienen una manera de entender el mundo completamente distinta a la nuestra, y no sabemos qué nos espera. Bueno, pues efectivamente lo que les esperaba era bastante crudo. Entre el año 1000 y el año 1027 se sucedieron alrededor de 17 campañas llevadas a cabo por este Mahmud de Ghazni contra la India. Al menos en las crónicas que nos han sobrevivido, estas campañas no son avances de ejércitos para conquistar un territorio, no son asentamientos, no son guarniciones, no son ni siquiera lo que podríamos considerar hoy asentamientos para mejorar a la población local, ¿no?, o para obtener algo de ellos en un sentido mutualístico, sino que realmente eran más bien racias. Es decir, las incursiones de los ejércitos de Ghazni en la India se limitaban a entrar a la zona norte, saquear los templos, llevarse todas las riquezas en oro que había y que sigue habiendo en muchos de los templos, que son absolutamente increíbles, destruir los dioses que eran ídolos y volver a Afganistán. Volver hacia la sede del imperio gaznávida. De manera que estas incursiones lo único que tenían como objetivo era tomar las riquezas de esos templos y volver. Bueno, enfrentados, como decimos, a primero esas tensiones internas y esas tensiones externas, esos grupos poblacionales que optan en un primer lugar por ese nomadismo acaban optando de una manera total por el mismo, porque realmente no se puede esperar nada en esta situación. Lo que no podían imaginar era lo que pasaría apenas unos años después. Bueno, tenemos aquí una imagen, ¿no?, de lo que fue el imperio gaznávida, que abarcaba partes de Persia, obviamente Afganistán era su corazón, y Ghazni aquí no lo vemos, pero estaría un poquito al sur, suroeste de Kabul, ¿no?, muy cerca. Abarcaba también Pakistán y bueno, y esas zonas norteñas de la India, ¿no?, que ya hemos mencionado, simplemente pues en esas racias de entrar, prácticamente de entrar y salir. Como decíamos, lo que no podían imaginarse
estos grupos nómadas que avanzaban más o menos al socaire de las economías pasajeras de los pueblos por los que iban pasando, es que en una de esas razias, en uno de esos enfrentamientos que tuvo Ghazni, o que tuvo Mahmud de Ghazni, mejor dicho, en la India, realmente se produjo un acontecimiento catastrófico. Las crónicas nos dicen que fue en un momento concreto, lo que voy a contar a continuación, pero realmente la ciencia histórica a lo que ha llegado como conclusión es que se produjo tras todas las campañas. Se nos cuenta que se llegó a capturar un número de prisioneros superior a 50.000 hombres y mujeres. De manera que, como digo, las crónicas nos lo relatan del siguiente modo, que si ustedes me permiten les leeré a continuación de una manera literal. Nos cuenta Al-Otbi, que es un cronista, el cronista personal de Mahmud de Ghazni, en su libro Kitab al-Yamini, es decir, el libro significa de la derecha, en sentido como la mano derecha del Estado, es decir, del gobernante, nos cuenta lo siguiente. El número de prisioneros indios alcanzó los 53.000. Los trajeron a Ghazni, y los comerciantes acudieron en tropel desde todas las regiones del Jorasán y fuera de ella. De modo que la venta de los cautivos se extendió ampliamente. Ghazni se convirtió en una ciudad de la India por la abundancia de indios que había en ella, entre sirvientes, sirvientas y niños. Su precio bajó tanto que un esclavo no costaba más de 10 dirhams, e incluso menos. Llegó a ocurrir que se cambiaba a un esclavo por un par de zapatos, y se vendía a los árabes del desierto, a los beduinos, estos esclavos, que se los llevaban a las tierras más lejanas, de modo que el mundo se llenó de ellos y la esclavitud se volvió común para los nobles y los plebeyos por igual. Normalmente se ha considerado que esta gran, podemos decir, esta gran entrada, ¿no?, de Mahmud de Ghazni en la India para tomar estos 53.000 prisioneros, fueran una vez o fueran todas las razias que llevó a cabo, fue el origen del pueblo gitano. Realmente es uno de los grandes grupos, ¿no?, que originaron a estos nómadas que posteriormente comenzarían a avanzar hacia Europa, pero no el único, porque como ya hemos visto, esos movimientos migratorios no surgen solamente con el imperio o con el avance del imperio gaznávida, sino que ya previamente con esa inestabilidad interna habían comenzado a ir saliendo. Bueno, el acontecimiento podemos decir que clave, que además se cumple en este año exactamente 1000 años de ese evento histórico, fue la destrucción absoluta y el saqueo del templo de Somnath, que estaba en estaba en la zona de Gujarat y que actualmente está reconstruido. Ha sido completamente destruido, arrasado varias veces, y actualmente en la India, en el año 1951, se hizo un edificio nuevo, es decir, completamente de época contemporánea, pero que busca, encontrar esas raíces antiguas, ¿no?, también un poco hiladas con el nacionalismo indio, de lo que fue ese templo de Somnath, que el propio Mahmud de Ghazni, en una de esas razias, personalmente con su ejército destruyó. Entró hasta el corazón del templo, destruyó al ídolo, que era en este caso Shiva, del cual ustedes ya saben bastantes cosas, ¿no?, después de las conferencias que hemos visto, y saqueó completamente. Esta fue una de las grandes tragedias para el pueblo indio, tanto económicas, no lo olvidemos, como humanas, ¿no?, porque las pérdidas que hubo en esta avanzadilla del ejército de Mahmud de Ghazni fueron muy numerosas. De manera que ese punto que pone comienzo, ¿no?, podemos decir, a la gran huida del pueblo gitano como un todo, quizás sea precisamente en este año, ¿no?, y podamos decir que estamos en el año 1000 o en el aniversario número 1000, ¿no?, de ese evento que realmente impulsa a esos grupos nómadas a comenzar a vagar hacia el corazón, primero de lo que sería el Asia Central, ¿no?, el Oriente Próximo, y posteriormente a Europa. Sin embargo, lo que tampoco podían imaginar estos protogitanos, ¿no?, si me aceptan la expresión, es que en un momento dado, apenas 150 años después de este cautiverio, el poderosísimo imperio que los había tomado como prisioneros caería. Y caería a manos de otro imperio que estaba surgiendo, que era el imperio gúrida, también con sede en Afganistán, en una ciudad llamada Gur. Hoy nos quedan muy pocos restos, ¿no?, de ese imperio, pero bueno, tenemos algunos, por ejemplo, el minarete de Jam, que está en pleno corazón de Afganistán, al cual, pues para llegar hay que hacer un esfuerzo realmente sobrehumano. Es muy difícil llegar hasta él porque está en medio de un valle completamente perdido, desértico, sin conectividad, sin cobertura y sin ningún tipo de conexión, prácticamente tampoco por carretera, y nos sobrevive esa gran estructura, ¿no?, del minarete de Jam en medio de la nada. Tenemos también otra suerte de minaretes, ¿no?, en
en las ciudades cercanas, pero bueno, esta es, podemos decir, que la máxima expresión de ese poder gúrida. Y precisamente, ese imperio gúrida del que hablamos, fagocita completamente al imperio gaznávida que acaba de conquistar y además se extiende hacia la India. Cuando estos antepasados de los gitanos se dan cuenta de que podemos decir, sus opresores ya no existen, sino que un nuevo imperio ha entrado en el tablero de ajedrez, el primer sentimiento, ¿no?, que podemos esperar de estas gentes es el de alegría, es el de libertad. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Podemos volver a nuestra casa, podemos volver a la India, pero ¿y qué es la India ahora? Sino lo mismo que el lugar en el que estamos. Es decir, la India está bajo el dominio de los gúridas. Muchos grupos, efectivamente, volvieron a la India. Muchos grupos regresaron. Pero había pasado tanto tiempo, habían pasado ya, de hecho, varias generaciones, y esto había causado precisamente que esas raíces culturales de estos grupos que habían optado por el nomadismo se perdieran completamente. Entonces, bueno, volver a la India era volver al hogar ancestral, pero que tampoco tenían ellos realmente mucha conexión con el mismo, ¿no? Ni tenían tampoco un gran apego, porque como decimos, ese evento del gran cautiverio había sucedido 2, 3, 4, incluso 5 generaciones atrás. Con la caída del imperio gaznávida, ¿no?, y el auge del gúrida en el 1186, efectivamente podemos decir que será el gran pistoletazo de salida para las migraciones de lo que se consideraría posteriormente los gitanos. Parte hacia la India y parte sobre todo hacia el oeste. Bueno, les traigo aquí algunas imágenes de Ghazni, ¿no?, para que vean lo que les he comentado. La imagen central es de la gran ciudadela, ¿no?, fastuosa, absolutamente increíble, de época gaznávida, de la cual solo quedan los pilares. La imagen de la derecha es uno de los minaretes, también gaznávidas, que encontramos en medio de la planicie absolutamente reseca de Ghazni, polvorienta, ¿no?, y que para llegar hasta allí pues uno tiene que efectivamente también que hacer un esfuerzo bastante considerable. ¿Cómo comienza este gran viaje? ¿Por qué optan, de hecho, como hemos dicho, en ir hacia el oeste? Hemos dicho que regresar a la India era un plan, bueno, secundario, ¿no?, porque no había nada que los uniera al subcontinente. Pero ¿por qué no sobrepasar la India? Es decir, ¿por qué no regresar a la India y seguir hacia Oriente? Al menos estarían en un marco cultural más cercano que lo que esperarían encontrar, qué sé yo, en Anatolia, ¿no?, me imagino, o en el corazón de Persia. Bueno, pues hay una serie de factores que empujan precisamente a estos pueblos, entre comillas, gitanos, ¿no?, de este momento de la historia, a huir hacia el oeste. Y las vamos a ver a continuación. Sin embargo, para saber por qué huyen hacia el oeste y no hacia el este, primero tenemos que saber de qué estaban compuestos estos grupos, quiénes eran, qué identidad tenían, o sea, de dónde salieron realmente dentro de esa India primigenia, ¿no? Existen 3 teorías principales. La teoría primera argumenta que eran descendientes de una casta guerrera, que en aquel caldo de cultivo de inestabilidad absoluta, ¿no?, invasiones musulmanas, invasiones internas de los reinos del sur, bueno, pues estaban, podemos decir, acantonados en la zona noroeste para proteger las fronteras en contra de los musulmanes. Y que cuando estos musulmanes conquistan a la India, pierden su trabajo de soldados y realmente quedan, pues, podemos decir que a merced del nomadismo. Esa es la primera de las teorías. La segunda de las teorías es que efectivamente, eran soldados que habían perdido su trabajo, pero que el gran contingente de gente que huye de la India o de gente que realmente comienza a migrar, ¿no?, de este subcontinente, era gente de a pie. Eran artesanos, sobre todo, se nos dice en unos textos que leeremos a continuación, eran artesanos, domadores de caballos, adivinos, vendedores ambulantes y sobre todo personas que se dedicaban al metal, que se dedicaban a la metalurgia y que a causa de esta inestabilidad efectivamente comienzan a ofrecer sus servicios y a ofrecer su trabajo de una manera ambulante.